Estaba en una reunión familiar cuando mi mamá me preguntó, ¿estás emocionada por cumplir 23 años? Sentí como si todo mi cuerpo se tensara de golpe. No es para menos. En mi familia, desde hace generaciones, siempre alguien muere justo el día que cumple 23. Primero fue mi bisabuelo, luego la hermana de mi abuela, y después el primo de mi mamá. Yo no soy supersticiosa, pero nadie podía explicar algo tan raro. 3 meses después de esa plática, iba camino al trabajo cuando de la nada, un coche se subió a la banqueta, justo en el lugar donde yo había estado parada unos segundos antes. Esa noche, sin poder dormir, me puse a buscar la historia de mi familia en internet y encontré 7 muertes, todas a los 23. Decidí visitar a mi tía abuela Helen, la única que seguía viva, y conocía de primera mano a los mayores, pero apenas saqué el tema de las muertes, se le heló la cara. ¿Por qué andas investigando eso?, me preguntó sin atreverse a verme. Le expliqué que mi cumpleaños ya estaba cerca, y entonces sí me volvió a ver, pálida. Todos murieron entre las 3 y las 4 de la tarde, susurró. Por eso dejamos de hacer fiestas de cumpleaños. No quiso decir ni una palabra más. Cuando llegó el día, les dije a todos que quería estar sola y cerré la puerta con seguro doble. Esa mañana me senté en el sillón, viendo el reloj pasar. Primero dieron las 10, luego el mediodía. Ya eran las 2:30, y empecé a relajarme, pensando que tal vez estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua. Pero a las 2:47 tocaron la puerta. Pensé que era UPS con un paquete, así que miré por la mirilla. ¿Quién es?, pregunté desde adentro. Busco a Caroline, contestó un hombre, con una voz totalmente plana, sin nada de emoción. Aquí no vive ninguna Caroline. Se equivocó de departamento, le respondí. Me estaba alejando de la puerta cuando volvió a tocar, ahora más fuerte. Por favor, sé que está ahí. Necesito hablar con Caroline. Las manos me sudaban mientras ponía la cadena y abría apenas una rendijita. En cuanto me vio, se le desencajó la mandíbula. Tus ojos, dijo acercándose. Tienes los ojos de Caroline. Tenía la mano derecha en el bolsillo del abrigo y se notaba la forma de algo a través de la tela. Me vas a decir dónde está Caroline, dijo, y yo cerré la puerta de golpe, tan fuerte que hasta vibraron las paredes. ¡Pum, pum, pum! Empezó a golpear la puerta con el puño. Sé que estás ahí. Puedo esperar. Tienes que salir tarde o temprano. Marqué al 911 como pude, con las manos temblando, y les dije que alguien intentaba meterse a la fuerza. Otro golpe y la cadena casi sale volando del marco. Los tornillos cayeron al piso. Los golpes no paraban mientras hablaba con la operadora, pero en cuanto ambos escuchamos las sirenas, de repente se hizo un silencio total. Cuando llegó la policía, no encontraron a nadie, ni huellas en la puerta, y ninguno de los vecinos vio algo raro. Me miraban como si estuviera loca. El resto del día me la pasé encerrada, saltando ante cualquier ruido, pero ya no pasó nada. Sobreviví. Por fin sentí que había roto esa racha macabra, al menos hasta el cumpleaños 23 de mi hermana. Dejé de tomar mis medicamentos, convencida de que solo estaba siendo paranoica. Cuando mi hermana y yo planeábamos su fiesta, le conté lo que me pasó y nos reímos de lo exagerada que había sido. Estaba en una junta cuando me llamó mi mamá. Apenas salí a contestar y estaba llorando tanto que no le entendía nada. Mamá, ¿me escuchas? Tu hermana se desmayó en el trabajo. Resultó ser un aneurisma cerebral. La declararon muerta a las 3:23 de la tarde, el mismo día de su cumpleaños 23. En el funeral, nadie se atrevía a mirarme. Mi tía me jaló aparte y me contó que mi hermana había estado recibiendo correos raros la semana anterior, de alguien preguntando por una tal Caroline, pero pensó que era spam y los borró. En ese momento supe que esos correos eran para mí. Un año después, en su cumpleaños 24, fui sola al panteón a las 3:23 y escuché pasos detrás de mí. Tú eres la que sobrevivió, dijo una mujer. Sabía del hombre que fue a mi puerta, de Caroline, de todo. Y cuando al fin me explicó lo que pasaba, todo cobró sentido. Sacó una foto vieja del bolsillo y me la dio. Ahí estaba mi mamá, joven, con el cabello oscuro, parada junto a esa mujer. Por atrás, alguien escribió, Caroline y Luna, 1999, con tinta azul casi borrada. Me temblaron las piernas cuando comenzó a contarme que en realidad Caroline era el nombre verdadero de mi mamá, antes de cambiárselo hace 24 años, porque estaba huyendo de alguien muy peligroso, que quería matarla por lo que había hecho. La maldición no era cosa de familia ni mala suerte, era un hombre que llevaba décadas cazándonos. Nos mataba a los 23 porque esa era la edad en la que mi mamá escapó y empezó de nuevo. Sentí un hueco en el estómago al entender todo. Mi hermana murió por algo que ni siquiera fue culpa suya. La mujer se presentó como Luna Carver, la mejor amiga de mi mamá en aquellos años y quien la ayudó a desaparecer. Le consiguió papeles falsos, le buscó otro lugar para vivir y le enseñó a ser otra persona. Luna señaló las tumbas alrededor y me dijo que el hombre que llegó a mi puerta seguramente era Seth Robertson, un investigador privado que fue contratado por el verdadero peligro para encontrar a cualquier familiar que pudiera llevarlo hasta Caroline. Me contó que llevaba años vigilándonos para protegernos, sin que nadie lo notara. Me enseñó fotos en su celular de un tipo canoso, como de 40 años, afuera de mi edificio. Ese era Seth, dijo, y llevaba semanas siguiéndome antes de mi cumpleaños, aprendiendo mi rutina. Salí del panteón directo a la casa de mi mamá, con las manos tan temblorosas que casi no podía manejar. Todo el camino pensé en mi hermana y en cómo murió por algo que no era suyo, por el pasado de otra persona. Cuando llegué y toqué la puerta, mi mamá la abrió, me vio la cara y supo. Le mostré la foto que me dio Luna y pude ver cómo se le iba el color. ¿De dónde sacaste eso?, murmuró.
y yo entré. Le dije que ya sabía lo de Caroline, que ya sabía todo, y se soltó llorando, suplicándome que dejara todo en el pasado. Decía que era mejor no saber, que preguntar solo nos iba a meter en más problemas, pero yo no me iba sin respuestas, no después de que mi hermana murió por sus secretos. Al final, mamá se sentó en la mesa de la cocina y me contó que cuando tenía 23 años, testificó contra un hombre peligrosísimo. Fue la única que se atrevió a declarar después de que ese tipo mató a 3 personas, incluida su roomie. Su declaración lo mandó a la cárcel, supuestamente de por vida, y él le juró en la corte que iba a matarla, no solo a ella, sino a cualquier hijo que tuviera, y que iba a esperar hasta que cumplieran 23, la misma edad que ella tenía cuando lo traicionó. Cuando le pregunté su nombre, solo negó con la cabeza y sacó una hoja del cajón. La mano le temblaba mientras escribía algo, me lo mostró apenas 2 segundos y luego lo hizo cenizas en el fregadero. Me explicó que decir su nombre en voz alta podría atraerlo, como si siempre hubiera alguien escuchando. Pensó que cambiarse el nombre y mudarse al otro lado del país bastaría para mantenernos a salvo, y durante años fue extremadamente cuidadosa. Nada de fotos en internet, 0 redes sociales, siempre pagando en efectivo. Aún así, nos encontraron y ahora mi hermana estaba muerta. En ese momento entendí por qué la tía abuela Helen se puso tan tensa cuando le pregunté por las muertes en la familia. Ella sabía quién era realmente mamá, sabía lo de Caroline, y eso la ponía en la mira también. Toda esa gente de la familia que murió a los 23 años eran los que conocían la verdad sobre el paradero de Caroline. Alguien se había dedicado a eliminar a cualquiera que pudiera revelar la nueva identidad y ubicación de mamá. Luna llegó a la casa como 1 hora después, cargando una carpeta llena de recortes de periódicos del juicio original. Los titulares eran del 99 y hablaban de un triple asesinato brutal y de la valiente chava que había testificado. El hombre contra el que testificó mi mamá fue sentenciado por varios homicidios, pero salió de la cárcel por un tecnicismo después de 15 años. Las pruebas se manejaron mal y sus abogados, que cobraban una fortuna, encontraron la manera de tirar todo el caso. Salió hace 5 años, de puro milagro, y en cuanto puso un pie afuera, empezó a planear su venganza. Luna nos contó que andaba usando su dinero para contratar gente como Seth Robertson, encargados de localizar a cualquiera relacionado con el juicio. Localizaban a los familiares, los vigilaban, averiguaban todo sobre sus hijos, y nada más esperaban el mejor momento para atacar. Las muertes en mi familia no eran accidentes ni coincidencias, eran asesinatos planeados para que parecieran naturales. El coche que se subió a la banqueta cuando iba al trabajo, el aneurisma cerebral que mató a mi hermana, todo fue armado. Mamá se quebró por completo y confesó que llevaba meses recibiendo amenazas antes de que muriera mi hermana. Correos anónimos con fotos viejas de ella como Caroline, mensajes de números desconocidos diciendo que sabían dónde vivía. Ella pensó que si los ignoraba, se iban a cansar y buscarían a otra persona. Jamás pensó que se meterían con nosotros, que solo querían asustarla para hacerla huir otra vez. Se equivocó, y ahora mi hermana estaba muerta y yo igual. Según esto, ya debería estarlo. Todo el cuerpo me temblaba ahí en la cocina viendo a mamá llorar en la mesa. Sentía ganas de gritarle por haber guardado ese secreto, por no decirnos nada, por dejar que mi hermana viviera sin saber que corría peligro. Tenía los puños tan apretados que las uñas se me enterraban en las manos. Luna se dio cuenta de lo enojada que estaba, porque se puso entre nosotras y me puso la mano en el hombro. Me dijo que si nos hubieran advertido, tal vez todo se habría puesto peor, porque esa gente está al pendiente de cualquier señal de que sus objetivos sospechan algo. Mamá fue a ver a un experto en seguridad hace años, y él le dijo que lo mejor era hacer como si nada, no dar señales de que sabía de las amenazas. Que si nos contaba a nosotros, lo más seguro era que entráramos en pánico y hiciéramos algo que los alertara y acelerara el ataque. Me solté de Luna y agarré la laptop de mamá. Mis dedos volaron por el teclado mientras entraba a la cuenta de Facebook de mi hermana, usando la contraseña que me había dado hace años. Luna se asomó por encima de mi hombro mientras revisaba los mensajes de las semanas antes de su muerte. Y ahí estaba, en las solicitudes de mensajes, alguien llamado Marcus Henderson, diciendo que investigaba nuestro árbol genealógico para un proyecto. Mi hermana le contestó 3 semanas antes de su cumpleaños. Le mandó fotos de reuniones familiares y hasta le contó dónde vivíamos y trabajábamos. La foto de perfil era de un señor mayor que nadie conocía, pero Luna aseguró que seguro era Seth Robertson usando una cuenta falsa. Sacó su laptop y me empezó a mostrar sitio tras sitio donde nuestra información estaba a la vista de cualquiera que quisiera pagar. Los registros de propiedad con la dirección de mamá y lo que pagó por la casa. El padrón de electores con nuestros nombres completos y fechas de nacimiento. Sitios de búsqueda de personas con nuestros teléfonos, correos y hasta los nombres de los familiares. Cada vez que actualizábamos nuestro LinkedIn o subíamos algo a Instagram, era como dibujarles un mapa directo a nosotros. Luna abrió otra carpeta en su computadora y sentí que el estómago se me caía. Tenía reportes médicos de otras 3 familias ligadas al juicio, donde jóvenes habían muerto por hemorragias cerebrales o fallas de órganos, los síntomas idénticos a los de mi hermana. Resulta que existe una droga que provoca sangrados en el cerebro si tienes ciertos genes, y se descompone tan rápido que ni los exámenes normales la detectan, a menos que sepas exactamente qué buscar. Me temblaban las manos leyendo el caso de una chava en Ohio que se desplomó en su trabajo igual que mi hermana, otra en Texas que murió mientras cenaba por su cumpleaños. Luna llevaba años rastreando estas muertes, juntando evidencia de que no eran naturales. Esa misma tarde, nos fuimos a la policía con una caja llena de archivos e impresiones de Luna. El detective nos escuchó como 10 minutos, y luego levantó la mano. Nos dijo que sin pruebas concretas de asesinato, sin la droga en el cuerpo de alguien o un video de alguien envenenándolos, no se podía hacer nada, que para la ley todo eran simples coincidencias. Sugirió que mejor contratáramos seguridad privada si estábamos tan asustadas, o hasta pensar en mudarnos otra vez. Mamá golpeó el escritorio y dijo que ya no iba a huir,
Llevaba 20 años escapando, cambiando de nombre, sin quedarse mucho tiempo en un solo lugar, hasta que conoció a mi papá y decidió que quería una vida normal. Ya estaba harta de vivir con miedo cada vez que alguien tocaba la puerta o un carro pasaba despacio. Pero mientras hablaba, yo veía que le temblaban las manos y tenía los ojos hinchados de tanto llorar desde la muerte de mi hermana. Luna hizo una llamada en el estacionamiento, y 20 minutos después estábamos en una cafetería con Samuel Gates, un señor mayor, bien vestido, especialista en casos de acoso y protección de testigos. Mientras platicábamos, él iba tomando notas y nos dijo que iba a empezar a tramitar las órdenes de restricción de inmediato, pero también fue muy honesto, y nos advirtió que en realidad esos papeles no servían de mucho. Si alguien de verdad quiere matar y hacer que parezca un accidente, ni la orden de un juez lo detiene, nos dijo sin rodeos. Nos recomendó que documentáramos absolutamente todo, que guardáramos cada correo, cada mensaje, y que grabáramos cualquier cosa rara que pasara. Esa misma noche, sonó mi teléfono de un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero algo me hizo responder. Al principio solo se escuchaba la respiración de alguien. Luego, una voz de hombre soltó 2 palabras antes de colgar: la hija de Caroline. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Ya sabían perfectamente quién era yo. A la mañana siguiente, llegó una camioneta, y 2 tipos empezaron a instalar cámaras en cada esquina de la casa de mi mamá. Cambiamos todas las chapas por unas mucho más seguras, imposibles de forzar. La empresa de seguridad puso sensores en ventanas y puertas que nos avisarían si alguien intentaba entrar. Pero, aún con todas esas medidas, no podía quitarme la sensación de que nos vigilaban. Cada carro que pasaba despacio me aceleraba el corazón. Cada persona paseando a su perro me parecía sospechosa, como si estuvieran espiando. Cada repartidor podía ser un investigador encubierto. Samuel nos llamó una semana después con más malas noticias. Había estado investigando la parte financiera y descubrió que el hombre que nos tenía en la mira estaba usando criptomonedas para pagarle a tipos como Seth Robertson. El dinero se movía por tantas cuentas y plataformas que era casi imposible seguirle la pista. Aprendió de sus errores en la cárcel y ahora sabía borrar cualquier rastro. No había cuentas bancarias ni papeles que pudieran ayudar a rastrear el dinero. Los pagos podían venir de cualquier parte del mundo y llegarle a cualquiera que tuviera una cartera de Bitcoin. 3 días después, mi mamá me pidió que fuera a su casa porque quería enseñarme algo importante. Me llevó a su closet, movió un montón de suéteres viejos y de ahí sacó una caja fuerte pequeña que yo nunca había visto. Le temblaban las manos mientras ponía la combinación. Adentro tenía fajos de billetes amarrados con ligas, tal vez unos $30,000 en total. Se la había pasado ahorrando por 15 años, 20 pesos aquí, 50 allá, siempre en efectivo de las compras o vendiendo cosas por internet, lista para el día en que tuviera que huir otra vez. Me puso el dinero en las manos y me dijo que me fuera, que desapareciera antes de que también me encontraran a mí. Pero se lo regresé y le dije que no la iba a dejar sola en esto. Al día siguiente, Luna llegó temprano con 3 cajas de archivo que había tenido guardadas en una bodega al otro lado de la ciudad. Regó fotos por toda la mesa del comedor y me sentí fatal al verlas, porque ahí estaba Seth Robertson en el súper, a 2 cuadras de la casa, 3 semanas antes de que mataran a mi hermana. En otra foto lo captaron en la cafetería donde mi hermana desayunaba diario antes de irse a trabajar. Luna lo había estado siguiendo por meses, anotando cada lugar al que iba, juntando pruebas de que acosaba a nuestra familia. Pero cuando llevó todo eso a la policía, le dijeron que fotos de alguien haciendo compras no servían como evidencia de un delito. Sacó más archivos y nos mostró recortes de periódico de otras 3 familias que habían tenido algo que ver con el juicio original, ya fuera como testigos o miembros del jurado. Los Henderson en Michigan perdieron a su hija de 23 años por un infarto repentino, aunque era maratonista y estaba sana. Los Washington en Georgia perdieron a su hijo en un accidente raro en el trabajo, justo el día que cumplió 23, cuando se le vino encima una repisa. 2 familias ya habían perdido hijos y Luna dijo que aún había al menos una familia más siendo perseguida. Encontré a los Henderson en redes y les mandé un mensaje contándoles quién era y preguntando si podíamos hablar. Me contestaron en menos de 1 hora y quedamos en hacer videollamada ese mismo día. Me contaron que habían contratado a Executive Protection Services, una empresa especializada en proteger víctimas de acoso, con exagentes del FBI en su equipo. Llevaban 2 años pagando $8,000 al mes para que revisaran su casa diario y cuidaran a sus otros hijos cuando iban a la escuela o al trabajo. El papá tuvo que hipotecar la casa y la mamá tenía 3 trabajos, pero decían que valía la pena porque sus hijos seguían vivos. Esa noche mi mamá, por fin, se sentó conmigo y con Luna y nos contó todo sobre el juicio, de lo que había evitado hablar 20 años. Su roomie Jennifer había estado saliendo con un hombre que al principio parecía encantador, pero se volvió controlado y, cuando Jennifer quiso dejarlo, él se apareció en su departamento armado con un cuchillo. Mi mamá estaba escondida en el closet y escuchó todo. Escuchó a Jennifer suplicando por su vida. Escuchó los sonidos que todavía la persiguen en pesadillas. Cuando llegó la policía, ella fue la única testigo que se atrevió a declarar porque los demás tenían miedo de la familia de él. Pasó 3 años en el programa de protección a testigos, viviendo en moteles y casas de seguridad, hasta que decidió que ya no podía vivir así y quiso intentar una vida normal con otra identidad. Samuel nos llamó al día siguiente diciendo que había encontrado algo en la ley federal que podía ayudarnos, porque si lográbamos probar un patrón de acoso y amenazas que cruzara fronteras estatales, se volvía un delito federal, y el FBI tendría que intervenir. Abrió una carpeta compartida en línea donde empezamos a subir todo. Cada llamada rara, cada vez que veíamos a alguien vigilando la casa, cada carro que nos seguía a más de 2 cuadras,
armando un expediente que nadie pudiera ignorar. 2 días después, abrí mi correo y encontré un mensaje sin asunto, de una dirección que solo tenía números y letras sin sentido. Eran 12 fotos mías tomadas desde afuera de mi departamento, en diferentes momentos del mes. Yo con las bolsas del súper, revisando el buzón, saliendo rumbo al trabajo, y el texto solo decía 23 una y otra vez hasta llenar toda la pantalla. Se lo reenvié a Samuel y me dijo que era buena prueba, pero también que era señal de que estaban subiendo de nivel en la intimidación y debíamos tener mucho más cuidado. Luna también había estado investigando y descubrió que Seth Robertson había estado usando el nombre Mike June para conseguir trabajo en Quick Ship Delivery Service desde hace 6 meses, justo la paquetería que entrega en nuestro vecindario todos los días. Lo siguió en su ruta y vio cómo pasaba despacio frente a nuestras casas, tomaba fotos con el celular y se aprendía nuestros horarios. Sabía perfectamente cuándo estábamos y cuándo no. Al día siguiente decidimos enfrentarlo justo cuando llegara a su turno en el almacén de reparto. Mamá se quedó en el coche mientras Luna y yo nos acercamos cuando él estaba cargando su camión, y Luna fue directa. Le dijo que ya sabíamos quién era en realidad y lo que estaba haciendo. Él soltó las cajas y se volteó con una sonrisa tranquila, como si nos hubiera estado esperando. Nos respondió que no podíamos probar nada, y que, aunque pudiéramos, su jefe tenía toda la paciencia del mundo, y podía esperar el momento perfecto. Nos advirtió que podríamos estar cuidándonos la espalda todo el tiempo, pero que tarde o temprano bajaríamos la guardia, olvidaríamos revisar las cerraduras, y justo ahí terminarían lo que empezaron. Luna estaba grabándolo todo con su celular, pero al tipo ni le importó. Solo se subió a su camión y se fue como si hubiéramos hablado del clima. Esa noche, como a las 2 de la mañana, escuché que se rompía un vidrio. Salí corriendo y vi la ventana de mi coche hecha pedazos con una foto sobre el asiento del conductor. Era una foto de la tumba de mi hermana con flores frescas, flores que yo no había puesto, y en la parte de atrás alguien escribió que podían llegar a nosotros cuando quisieran, que solo estábamos aplazando lo inevitable. Mamá se la pasó las siguientes 3 horas en el teléfono con el servicio de alguaciles de Estados Unidos, rogando para que la dejaran volver al programa de protección de testigos. Yo me senté junto a ella, escuchando cómo su voz se volvía cada vez más desesperada mientras la mandaban de una oficina a otra. Una y otra vez explicaba lo de las amenazas, la foto y la muerte de mi hermana, pero siempre le contestaban lo mismo. Una vez que sales del programa por decisión propia, no puedes volver a menos que haya una amenaza real y creíble que cumpla con ciertos criterios. El de la llamada le dijo que el acoso no contaba y que las amenazas vagas tampoco servían. Necesitamos pruebas de que alguien está intentando matarla ahorita, no solo asustarla. Mamá colgó y aventó el teléfono contra la pared. Se rompió en el impacto. Samuel propuso contratar a alguien para averiguar cómo seguían encontrándonos. Él conocía a un investigador llamado Tristan Beck, experto en genealogía y en localizar personas desaparecidas. Ese mismo día le hablé y vino a la casa con 2 laptops y un montón de papeles. Se echó como 4 horas revisando todas nuestras redes, registros públicos y páginas donde venden datos mientras nosotros lo veíamos. Cada vez que encontraba nuestra información en un sitio nuevo, nos enseñaba la pantalla y nos explicaba que con 1,000 pesos cualquiera podía comprar nuestras direcciones, teléfonos y hasta los nombres de nuestros familiares. Descubrió nuestros datos en 12 filtraciones diferentes, de empresas de las que ni enterados estábamos. Había desde servicios de monitoreo de crédito hasta programas de lealtad del súper. Hasta mi membresía del gimnasio había sido hackeada y nuestra información estaba a la venta en línea. Tristan siguió buscando y de pronto se quedó callado. Sacó una gráfica con todos los familiares que murieron a los 23 años y empezó a unirlos con líneas. Todos, sin excepción, habían ido a la boda de mi mamá, a su baby shower o a algún evento donde escucharon su nombre real. La tía abuela Helen fue su dama de honor. El primo que murió la ayudó a mudarse a su primer depa. No eran parientes al azar, eran los que sabían de Caroline. Al día siguiente, Samuel nos llamó para avisar que había conseguido que un juez firmara una orden de restricción contra Seth Robertson. La policía fue a entregarla a su departamento, pero el lugar estaba vacío, como si nunca hubiera vivido nadie ahí. El casero contó que Seth pagó 6 meses de renta en efectivo y jamás dio problemas, pero los vecinos ni siquiera lo podían describir. Luna fue a su trabajo falso en la empresa de entregas, y ahí le dijeron que Mike Judd no se había presentado en 3 días y que ya habían contratado a alguien más. 2 semanas después, mi vecina tocó a mi puerta para preguntarme si conocía a una mujer que estuvo preguntando por mí. Andaba de casa en casa con una tabla de clip, fingiendo hacer una encuesta sobre la seguridad de la colonia. A mi vecina se le hizo raro porque hacía preguntas muy específicas sobre nuestra familia y los horarios en que estábamos en casa. Luna escuchó la descripción y la reconoció de otro caso en el que había trabajado. Esta gente tiene toda una red, dijo. Van cambiando de investigadores para que nadie se vuelva familiar. Usan a alguien unas semanas y luego lo cambian antes de que alguien note algo. Fue ahí cuando decidí que ya estaba harta de esconderme y de vivir con miedo. Escribí todo lo que nos había pasado y lo publiqué en Facebook, Twitter y Reddit. Puse nombres, subí las fotos que nos mandaron, metí capturas de los correos. Quería que todos supieran lo que estaba pasando. Samuel me llamó en menos de 1 hora para pedirme que bajara la publicación. Si lo haces público, puedes volverte un blanco más grande o inspirar imitadores que quieran atención, me advirtió. Pero yo me negué. Ya estaba cansada de que nos cazaran en las sombras. La publicación empezó a compartirse y en un día ya tenía miles de vistas. Mi teléfono no paraba de sonar con reporteros queriendo entrevistarnos. Los noticieros locales se presentaron en la casa. Mamá se encerró en su cuarto y no quiso salir. Decía que tanta atención solo iba a empeorar las cosas, pero yo pensaba que estar bajo el reflector tal vez nos protegería. Si todos estaban pendientes, no podrían simplemente hacernos desaparecer. 3 días después de que la historia se hiciera viral, recibí la llamada de alguien que dijo ser fiscal federal. Al principio pensé que era otro reportero, pero luego empezó a mencionar detalles que yo nunca publiqué. Sabía del juicio de hace 20 años y de otras familias que también estaban siendo amenazadas.
Ya llevaban tiempo armando un caso rico contra el hombre que quería ver muerta a mi mamá, pero necesitaban más pruebas. Nuestra situación podía ser justo lo que les faltaba para poder encerrarlo por fin. Nos reunimos con la fiscal y 2 agentes del FBI en la oficina de Samuel. Nos mostraron archivos sobre ese hombre que se remontaban 30 años atrás. Había sido sospechoso de decenas de delitos, pero nunca lograron reunir pruebas suficientes. Nos dijeron que si cooperábamos con la investigación, podían ofrecernos protección federal. No era el programa completo de testigos, pero sí habría agentes checando que estuviéramos bien y monitoreando nuestras comunicaciones. Aceptamos en ese momento. Al final, la protección fue un agente que pasaba en coche frente a la casa 2 veces al día y llamaba una vez a la semana para asegurarse de que todo estuviera en orden. Era mejor que nada, pero yo seguía sin pegar ojo. Cada vez que pasaba un coche despacio por la calle, agarraba el celular de inmediato. Si tocaban la puerta, sentía que el corazón se me quería salir del pecho. Al mes de todo esto, me llegó un correo de una tal Kayla Freeman, que decía haber sido la enfermera de mi hermana cuando murió. Me contó que desde entonces tenía la espinita de que algo no cuadraba. Mi hermana le había dicho que se sentía mareada varios días antes del aneurisma y que además notaba que el mismo coche la seguía cada vez que iba a trabajar. Kayla recordó que mi hermana estaba asustada, aunque intentaba bromear al respecto. Al final del correo, Kayla me preguntó si podíamos vernos en persona porque tenía algo que enseñarnos, y no quería decirlo por teléfono. Nos citamos en una cafetería del centro y noté que Kayla no dejaba de voltear a todos lados, como si esperara que alguien la estuviera vigilando. Sacó de su bolsa una hielerita y me la pasó por debajo de la mesa. Dentro había 3 frascos con el nombre de mi hermana. Ella había guardado muestras de sangre, aún sabiendo que estaba prohibido en el hospital, porque todo le parecía muy raro. Kayla dijo que si se enteraban, la despedían en ese instante, pero no podía quitarse de la cabeza que a mi hermana le habían hecho algo. Llevamos los frascos a un laboratorio privado que conocía Luna, uno donde no hacían muchas preguntas sobre el origen de las muestras. Como la cadena de custodia estaba rota, no servían como prueba legal, pero lo que queríamos era saber la verdad. 2 semanas después nos dieron los resultados y vomité apenas los leí. Habían encontrado rastros de un compuesto rarísimo que puede provocar aneurismas en gente con ciertos genes. El toxicólogo nos explicó que esa sustancia era casi imposible de detectar si no la buscabas a propósito. No era suficiente para acusar a nadie de homicidio, porque no había manera de probar cómo llegó eso al cuerpo de mi hermana, pero por fin supimos con seguridad que la habían envenenado. Al día siguiente me hice la prueba, y resultó que tengo el mismo marcador genético que ella. El doctor me explicó que de haber estado expuesta a ese compuesto, yo también habría muerto. Luna dijo que, seguro la única razón por la que sobreviví a mi cumpleaños, fue porque Seth no tuvo oportunidad de acercarse lo suficiente para darme la dosis, ya que ese hombre que apareció en la puerta lo espantó con su actitud tan agresiva. Mi hermana no corrió con esa suerte porque sí estuvo hablando con él por internet, creyendo que era un familiar. Luna se puso a hacer llamadas y, en menos de una semana, ya tenía organizada una reunión con otras personas, cuyas familias también habían sido atacadas por el mismo hombre en distintos momentos. En ese primer encuentro éramos 12, entre sobrevivientes y familiares de víctimas. Una señora contó que su hermano había muerto hace 10 años, de un infarto a los 32. Otro chavo narró que a su papá se le accidentó el coche, según la policía por una falla mecánica, pero él siempre sintió que había algo más. Empezamos a vernos cada semana, compartiendo información y cuidándonos entre todos. Una de las sobrevivientes, que perdió a su hija hace 5 años, nos contó cómo se defendió. Contrató a un contador forense para investigar las cuentas del tipo y encontró un montón de empresas fantasma. Reportó todo al SAT y logró que le cayeran auditorías en varios negocios. No lo detuvo por completo, pero sí le costó millones y lo tuvo ocupado un buen tiempo. Nos pasó el contacto del contador y juró que nos ayudaría gratis porque odiaba lo que ese hombre había hecho. Mamá ya estaba al borde del colapso por el estrés, así que busqué una terapeuta especializada en casos de acoso. En la primera sesión, mi mamá se la pasó llorando mientras yo le agarraba la mano. La terapeuta nos dio varios consejos de seguridad: cambiar rutas, revisar el coche por si tenía rastreadores y tener palabras clave con amigos de confianza. Nos enseñó técnicas de respiración para los ataques de pánico y nos explicó que sentir miedo todo el tiempo era completamente normal después de lo que habíamos vivido. Empezamos a ir 2 veces por semana y poco a poco mi mamá logró dormir más de 2 horas seguidas. Samuel habló para darnos malas noticias sobre el caso federal. El testigo clave que iba a declarar sobre el lavado de dinero desapareció 3 días antes del gran jurado. Su departamento estaba vacío y el teléfono ya no servía. La fiscal pensó que o lo compraron o lo asustaron para que se fuera. Samuel dijo que eso dejaba claro que ese hombre todavía tenía mucho poder, incluso con los federales encima. Sin ese testigo, el caso Rico se había debilitado bastante, pero aún había esperanza. Me metí a clases de defensa personal en el gimnasio que recomendó Luna. El instructor era un ex policía que entendía perfecto cómo era vivir con miedo. Aprendí a zafarme de agarres, dónde pegarle a alguien para dejarlo fuera de combate y cómo usar lo que tuviera a la mano como arma. También tramité el permiso para portar gas pimienta, aunque sabía que eso no pararía a alguien realmente decidido, pero al menos tenerlo en la bolsa me daba un poco más de tranquilidad al salir. Gracias al grupo de apoyo, supimos que el ex encargado del programa de protección de testigos de mi mamá se había jubilado en Florida. Un conocido de otro miembro del grupo nos consiguió su número. Cuando le marcamos, se acordó de mi mamá en cuanto escuchó su nombre y nos dijo que siempre se había quedado preocupado por ella cuando dejó el programa. Ya no podía ayudarnos oficialmente por estar retirado, pero aceptó vernos de manera extraoficial. Volamos a Florida y nos encontramos en un bar de playa donde nadie nos conocía. Aunque se veía mucho mayor, seguía con la mirada bien alerta, revisando cada rincón. Nos contó que desde el principio el programa había catalogado el caso de mi mamá como de alto riesgo, pero que ella se empeñó en salirse cuando el hombre fue a la cárcel. Nos dio un curso express sobre cómo desaparecer. Destruyan todas sus tarjetas y usen puro efectivo.
Jamás den su nombre real. Corten lazos con todos, sin excepciones. Consigan celulares desechables y cámbienlos seguido. No se queden en el mismo lugar muchos días. Cambien por completo su aspecto. Suban o bajen de peso. Cambien el cabello. Vístanse distinto. Borren todas sus redes y jamás suban fotos. Nos puso a practicar todo el plan hasta que, de tanto repetirlo, lo hacíamos casi en automático. Mamá se aprendió la lista de documentos que íbamos a necesitar y yo busqué rutas de escape desde la casa, el trabajo y cualquier otro lugar que frecuentáramos. Además, abrimos cuentas bancarias nuevas usando el apellido de soltera de mi mamá y empezamos a guardar efectivo en varios escondites. El encargado nos dijo que probablemente nunca tendríamos que salir huyendo, pero que, si llegaba a pasar, tendríamos más o menos una hora antes de que alguien se diera cuenta, así que había que aprovechar ese tiempo al máximo. 3 días después, Luna me marcó al trabajo con una noticia que hizo que se me fuera el alma al suelo y hasta tiré mi café. Arrestaron a Seth Robertson en Nevada por cargos de drogas. Lo pararon y le encontraron metanfetaminas en el coche. Checaron sus huellas y resultó que tenía órdenes de arresto en otros 3 estados por fraude y agresión. Luna me dijo que iba a salir bajo fianza, pero que eso se iba a tardar mínimo una semana. Me fui directo a la casa de mi mamá y la encontré en la sala, empacando cajas. Ya había decidido que lo mejor era que viviéramos juntas por seguridad y estaba guardando mis cosas viejas para hacer espacio. Ese fin de semana me cambié de regreso con 2 maletas y mi laptop. Los próximos 3 días nos la pasamos volviendo la casa a una fortaleza. Mamá ya había encargado cámaras de seguridad por internet y llegaron en cajas enormes. Me pasé horas taladrando y acomodando cables mientras ella programaba todo en la computadora. Pusimos cámaras en cada esquina, cubriendo la entrada, el patio de atrás y los lados de la casa. La del timbre alcanzaba a ver perfectamente a cualquiera que subiera los escalones. Cambiamos todas las chapas por cerrojos reforzados que, según el cerrajero, solo se pueden abrir con herramientas pesadas. Las ventanas tenían unos seguros especiales que no dejaban que se abrieran más de 10 centímetros. Mamá quería poner rejas, pero la convencí de que era demasiado. Eso sí, pusimos lámparas con sensor de movimiento por todo el patio. Eran tan sensibles que con cualquier gato se prendían. El sistema de alarma salió en $2,000, pero a mamá ya no le importaba el gasto. Tenía sensores en puertas, ventanas, detectores de cristales rotos y botones de pánico en cada cuarto. La empresa nos dio unos llaveros que, si apretabas el botón 3 veces, llamaban directo a la policía. Por el chat del grupo de apoyo, nos enteramos de que otras familias estaban haciendo lo mismo. Una familia en Ohio gastó $10,000 en seguridad y otra en Texas se fue a vivir a un fraccionamiento privado con guardias armados. Todos compartían lo que les funcionaba y lo que no. Alguien propuso juntar dinero para recursos comunes y en 2 días ya había 15 familias cooperando. El fondo ayudó a pagar sistemas de seguridad para quienes no podían costearlos y también cubrió el gasto de un abogado que nos orientó sobre órdenes de restricción y leyes de defensa personal. Una señora hasta pudo mudarse a un barrio más seguro después de que alguien se metió a su cochera usando ese fondo. Una semana después de que iniciamos el fondo, me llegó un correo de una periodista llamada Julia Richmond. Había estado investigando el juicio original para hacer un documental y se topó con cosas inquietantes. Quería juntarse en persona, pero solo en un lugar público. Nos vimos en una cafetería muy concurrida en el centro, donde me enseñó una carpeta llena de actas de defunción. Resulta que 7 personas que iban a testificar en el juicio original murieron antes de poder declarar. Fueron 3 accidentes de coche, 2 suicidios, un ahogamiento y un asesinato sin resolver. Las fechas estaban repartidas en 2 años, pero Julia logró conectar todas con el caso. Tenía reportes policiales donde los investigadores dejaban ver que algo no cuadraba en cada muerte, pero no había forma de probar nada. Un testigo hasta llamó a la policía la noche antes de morir, diciendo que alguien lo seguía. Otra dejó una nota diciendo que tenía miedo, pero nunca explicó de qué. Julia había localizado a familiares de los testigos y 3 le dijeron que sus parientes recibieron amenazas. Me enseñó copias de cartas viejas, ya amarillas, y todas traían el mismo mensaje, que guardaran silencio. Cuando le conté a Samuel lo que había descubierto Julia, se emocionó. Dijo que eso podría servir para marcar un patrón de conducta en la demanda civil. En 2 días, ya había presentado la demanda contra ese hombre por acoso, acecho e inflicción intencional de daño emocional. Sabíamos que él tenía el dinero escondido en cuentas offshore y empresas fantasma, así que nunca nos iba a tocar un peso. Pero Samuel dijo que lo importante era dejar todo asentado legalmente y obligarlo a responder. Los abogados del tipo pelearon la demanda con todo, metiendo moción tras moción para que la tiraran. Decían que no teníamos pruebas de que su cliente estuviera relacionado con lo reciente, pero el juez dejó seguir el caso por el patrón que Julia documentó. 3 semanas después tuvimos que ir a las declaraciones. El tipo iba a aparecer por videollamada desde prisión mientras su abogado estaba ahí con nosotros. Mamá llevaba más de 20 años sin verlo y temblaba cuando entramos a la sala de juntas. Samuel le tomó la mano mientras los técnicos preparaban la videollamada. Cuando prendieron la pantalla y salió su cara, mamá hizo un ruido como si se le fuera todo el aire. Se veía más viejo, pero sus ojos seguían igual de fríos y vacíos, como de tiburón. Miró directo a mamá a través de la cámara y apenas sonrió. «Hola, Caroline», dijo, y mamá se soltó llorando. El abogado protestó, pero el daño ya estaba hecho. Mamá no podía dejar de temblar y tuvo que salir 2 veces a vomitar. Pero cuando regresó la tercera vez, ya era otra. La cara se le veía dura y las manos bien firmes. Miró directo a la pantalla y dijo que ya no tenía miedo. La declaración duró 4 horas, con el abogado tratando de hacernos caer en algo. Pero mamá contestó todo claro, describiendo las amenazas de hace décadas y el miedo con el que había vivido. Al terminar,
Le dijo a Samuel que quería que todo saliera a la luz, que ya no pensaba esconderse, y quería que el mundo supiera lo que ese hombre había hecho. Julia se puso feliz cuando aceptamos participar en su investigación. Ya había entrevistado a 6 familias más y tenía cajas llenas de documentos. Nos pasamos 3 días en la oficina de Julia revisando todo, escaneando fotos y papeles viejos. Mamá grabó 8 horas de entrevista contando la historia desde el principio. El reportaje de Julia salió 2 semanas después en la portada del periódico del domingo. El titular decía: décadas de muerte, cómo la venganza de un hombre destruyó a varias familias. Venían fotos de todas las víctimas, líneas del tiempo mostrando los patrones y citas de 15 familias. La versión en línea incluía documentos y audios. En cuestión de horas, se compartió por todos lados. Mi teléfono no dejaba de sonar con reporteros buscando entrevistarme. 3 familias más contactaron a Julia después de leer el artículo, diciendo que también habían perdido familiares de la misma manera. Al día siguiente, el agente del FBI encargado de nuestro caso nos llamó para decirnos que el artículo había sido justo lo que necesitaban. La difusión animó a 2 testigos que antes tenían miedo a dar la cara. Uno de ellos incluso tenía grabaciones donde el hombre hablaba abiertamente de mandar a matar gente. Esa misma tarde, los federales ya lo habían detenido por crimen organizado y enfrentaba cargos que le podían dar cadena perpetua. Pero Luna nos advirtió que su gente seguía moviéndose. Seth Robertson había salido bajo fianza y se había esfumado, seguro para ir a avisarles a los demás. Ese hombre había manipulado a decenas de personas durante años y muchas de ellas seguían libres. Unos podían querer venganza porque atraparon a su jefe. Otros a lo mejor querían cobrar trabajos que ya les habían pagado. No podíamos confiarnos nomás porque el principal peligro estaba tras las rejas. Todas las familias pensaban igual y nuestro grupo de chat se llenó de mensajes sobre cosas sospechosas. Una familia de Chicago contó que una camioneta llevaba 3 días estacionada fuera de su casa. Samuel metió los papeles del juicio esa mañana y nos avisó que teníamos que estar listos para testificar en 6 meses. A mi mamá le temblaban las manos cuando firmó los papeles como testigo, pero aún así siguió escribiendo. Después del artículo, las reuniones del grupo de apoyo dejaron de ser en mi sala y pasaron a un centro comunitario porque se unieron otras 40 familias. Imprimimos volantes con señales de alerta y los repartíamos en cada sesión. Luna nos echó la mano para tramitar el registro como asociación civil y así poder conseguir fondos y ayudar a las familias con los gastos de seguridad. Yo volví a mi trabajo de oficina, pero cada día estacionaba en un lugar diferente y prefería las escaleras al elevador. Mis compañeros creían que era paranoia que siempre revisara debajo del carro antes de subirme, pero no me importaba. En el grupo, mi mamá conoció a Jerome, un señor cuya esposa había sido asesinada por su acosador hace 5 años. Empezaron a tomarse un café después de las juntas, y por primera vez desde que murió mi hermana, le vi una sonrisa sincera. El fiscal federal nos llamaba cada semana con noticias y aseguraba que ya tenían todo para que el hombre no volviera a salir de prisión. Pasaron 3 meses en los que todos nos comunicábamos a diario y compartíamos cualquier cosa extraña. Mamá y Jerome salían a cenar 2 veces por semana, y hasta lo invitó a nuestras reuniones para revisar la seguridad de la casa. La fecha del juicio se fue posponiendo 2 veces, porque los abogados del hombre seguían metiendo trabas, pero Samuel dijo que era lo normal. Le puse 3 cámaras nuevas a la casa de mi mamá, y le enseñé bien cómo usar el gas pimienta. Nuestra asociación creció a 200 familias y abrimos una página con recursos y contactos de emergencia. Las noticias locales hicieron un reportaje sobre cómo estábamos ayudando, y empezaron a llegar donativos. Mamá me confesó que Jerome la hacía sentir segura otra vez, y me dio gusto que encontrara a alguien que de verdad entendía por lo que habíamos pasado. Al fin arrancó el juicio y nos sentamos en la sala mientras lo traían esposado. Mamá me agarró la mano cuando él nos miró, pero esta vez no bajó la vista. Yo declaré durante 3 horas sobre mi cumpleaños y lo que le pasó a mi hermana. Al día siguiente, mamá contó todo. Cómo vivió como Caroline y los 20 años que pasó huyendo. El jurado tardó 2 días en regresar, pero lo declararon culpable de todo. Cuando el juez sentenció cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, el tipo volteó a ver a mi mamá y solo le dijo con los labios: Caroline. Pero ella se le quedó viendo, firme, sin moverse. Hicimos un memorial para mi hermana en lo que hubiera sido su cumpleaños 25. Esta vez fue toda la familia y por fin les contamos la verdad sobre la maldición y lo que en realidad pasó. Mis tíos y tías lloraron al escuchar cómo murió y por qué nunca lo habíamos contado. Plantamos un árbol en el parque con una placa con su nombre y fecha. 2 semanas después del juicio, arrestaron a Seth por tratar de intimidar a otro testigo y lo encerraron en la misma cárcel que su jefe. A los 3 días, un guardia lo encontró colgado en su celda con una sábana. Luna dijo: seguro lo mataron para que no hablara del grupo, pero la policía lo cerró como suicidio. A otro de la red lo agarraron en Texas por amenazar a otra familia. Nuestro grupo de apoyo seguía creciendo y cada vez llegaba más gente conforme se corría la voz. A los 6 meses, mamá se fue a vivir con Jerome y vendió la casa con tantos recuerdos dolorosos. Yo la ayudé a empacar el cuarto de mi hermana y donamos su ropa. Solo nos quedamos con sus joyas y fotos. Lo demás era demasiado doloroso. En el trabajo me dejaron hacer home office 3 días a la semana, así que ya no me preocupaba tanto el tráfico. Seguía revisando los espejos y viendo quién venía atrás, pero ya el miedo no era igual. Mamá y Jerome se comprometieron justo el día del primer aniversario después del juicio. La vida no era normal ni lo iba a ser, pero estábamos armando algo mejor con lo que teníamos. Mamá y yo hablábamos todos los días, y una vez al mes, íbamos juntas a terapia.
Creamos una beca con el nombre de mi hermana para estudiantes de enfermería, porque eso era lo que ella quería hacer. La asociación ayudó a 50 familias a conseguir órdenes de restricción y las puso en contacto con empresas de seguridad. Arrestaron a 3 más del grupo cuando intentaron cobrar trabajos viejos. Salí con alguien unos meses, pero la ansiedad de meter a alguien nuevo en todo esto fue demasiado. Mamá lo entendió y me dijo, no hay prisa, tú a tu ritmo. Visitábamos la tumba de mi hermana cada mes y le platicábamos de nuestras vidas, de cómo íbamos. El miedo siempre estará ahí, pero aprendimos a vivir con él en vez de dejar que nos manejara. Mamá sonríe más ahora, incluso a veces se ríe de los chistes malos de Jerome. Somos más unidas que nunca, atadas por lo que sobrevivimos y la promesa de seguir adelante por mi hermana. Y ya está, nada fuera de lo común, solo la historia tal cual fue. Gracias por escucharme. Siempre se siente como platicar con un amigo. Seguro pronto lo repetiremos.